Voy a leer ahora una frase del profesor Pinker que está en inglés, pero después comento en castellano. The idea that nature and nurture interact to shape some part of the mind might turn out to be wrong, but is not wishy-washy or unexceptionable, even in the 21st century, thousands of years after the issue was framed. When it comes to explaining human thought and behavior, the possibility that heredity plays any role at all still has the power to shock. To acknowledge human nature, many think, is to endorse racism, sexism, war, greed, genocide, nihilism, reactionary politics, and neglect of children and the disadvantaged. Any claim that the mind has an innate organization strikes people not as an hypothesis that might be incorrect, but as a thought that is immoral to think. Bien, que dice aquí que la existencia de la discusión entre naturaleza y cultura no hace sentido más hoy. Para todos los que estudian seriamente estas cuestiones, no se puede plantear más seriamente, y no hay nadie que plantea que todo es un determinismo biológico. Si uno se empieza a investigar las ciencias naturales, en lo que tocan a los seres humanos, el comportamiento humano, yo no conozco, no he podido encontrar nadie que diga que tenemos un determinismo biológico absoluto. No. Lo que pasa es, no hay comportamiento humano, cultural, que no sea envasado, que no sea erigido sobre una base biológica. Toda cultura es construida por seres humanos que son, por su parte, biológicos. Hay, por tanto, determinaciones biológicas en estos comportamientos. Somos todos frutos de una evolución, de nuestra historia evolutiva, como todos los otros animales. Bien, de la misma parte, no se puede plantear que todo es cultura y que no hay biología y que la biología no tiene un papel importante en la determinación de nuestros comportamientos. Pero lo que pasa es que aquí tenemos un problema, porque si nadie dice que todo es naturaleza, no es verdad que no hay nadie que dice que todo es cultura y que la biología no tiene papel algún. Y peor, lo que pasa es que muchas veces cuando planteamos que la biología tiene algún papel, somos tachados de deterministas biológicos. Muchos pensadores en las ciencias sociales, en la filosofía, en la sociología, en la antropología, quieren colocar todo en la cuenta de la cultura y creen que la idea de que la biología tiene algún papel es no solo incorrecta como inmoral, que se remite al fascismo, como Sergi mismo ha dicho en una otra ponencia que yo he escuchado. Sí, ¿te recuerdas? Que es como una defensa de la violencia, que es una defensa del sexismo, que es una defensa de la desigualdad. Sí, que es verdad que en la historia de la humanidad muchas veces todo esto sirvió para justificar posiciones políticas reaccionarias, dominadoras, de genocidio incluso. Pero lo que pasa es que no es una conclusión apodídica, no es una conclusión inescapable del reconocimiento de que hay una base biológica sencillo. Reconocer que hombres y mujeres tienen biologías diferentes no resulta en decir que la discriminación y que las políticas que tratan los dos de forma diferente sean buenas o que estén justificadas. Do contrario, no reconocerlo es decir que todo
se da que las diferencias, por ejemplo, entre género, entre hombres y mujeres, todas son fruto de cultura, como se escucha muchas veces, que los hombres tienen una creación X, y las Y, X, no, en caso, y las mujeres otra, y por esto se quedan tan diferentes. Este es lo normal, este es lo que escuchamos siempre. Mira, porque creo que para algunas personas la propia idea de que hay alguna diferencia que no sea solo cultural, dales miedo de que esta diferencia pueda justificar políticas discriminatorias. Pero a mí creo que el peligro es el contrario, es el opuesto. Porque si nosotros decimos, no, los hombres y las mujeres, los negros y los blancos, todas las personas, no tiene diferencias ningunas. No hay diferencias ningunas en los hombres, no hay características innatas, somos todos tablas rasas, y todo que somos porque somos frutos de una cultura, todo que somos, ¿no? Una parte. Y por esto las discriminaciones, las diferenciaciones no son correctas. Si mañana se prueban que hay sí diferencias biológicas, se quedaría que el argumento contra la discriminación no existiría más. Yo creo que tenemos que cambiar y decir, mira, aunque haya diferencias, la discriminación es moralmente absurda, es moralmente, es inmoral, que la igualdad de valoración no debe depender de la igualdad absoluta de facto. No es necesario que todos los hombres sean tablas rasas y podemos sí admitir una naturaleza humana biológica y continuar con los ideales que no son tan caros y que son para mí también muy caros, de igualdad, de no tratamiento diferenciado. ¿Ya? Ya. Dios mío. Bien, voy a leer porque... Bien. En verdad, la idea de que los humanos somos seres separados de la naturaleza, por tanto, sobrenaturales, es así inexplicables en los términos usados para ella, no causa espanto algún en las facultades de humanidades. Todos conocemos la terminología alemana que demuestra muy precisamente este punto. La separación radical entre las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften. La naturaleza, en este paradigma, es susceptible de explanación, erklären, causal y mecánica, en cuanto a los hombres, dotados de algo diverso, un misterioso Geist, solo pueden ser conocidos por medio del Verstehen, de la comprensión, de su parte completamente diferente e inexplicable. Inexplicable porque explicable es erklären de la naturaleza. Lo dualismo absoluto que subyace en estas fórmulas no me parece necesario de explicitar. Es un dualismo que subyace a esta división. Este dualismo se refleja de manera absoluta en las ciencias en la universidad de hoy. Ahora una otra cita en inglés, esta del profesor Edward Slingerland, de British Columbia, en un libro muy interesante que se llama What Sciences Offers the Humanities, lo que las ciencias pueden aportar para las humanidades. The university today, as we know, is divided in two broad magisteria, the humanities and the natural sciences, usually located on opposite sides of campus, served by separate funding agencies and characterized by radically different methodologies and background theoretical assumptions. Although rarely explicitly acknowledged in our secular age, the primary rationale behind this division is a rather old-fashioned and decidedly metaphysical belief that there are two different types of human substances in the world, mind and matter, which operate according to distinct principles. The humanities study the products of free and unconstrained spirit or mind, literature, religion, art, history,
while the natural sciences concern themselves with the deterministic laws governing the inert kingdom of the objects. La verdad es que o bien se asume el dualismo, el espiritualismo y toda la metafísica inherente a esta visión, como muy bien hace el profesor José Luis, que con esto... José Luis, perdón. Que con esto tenemos una división de fondo, pero es una posición absolutamente coherente. O bien se acepta el dualismo, el espiritualismo y toda metafísica inherente a esta visión, o se acepta que hay un problema fundamental con un dualismo pós-metafísico y se parte en busca de una superación de él que hoy se muestra muy bien posible y desarrollada. Seguro que la dicotomía naturaleza-cultura, cuando se trata de comprender y explicar el comportamiento humano, no tiene más sentido y tiene que ser superada. No hay una naturaleza humana que se pueda separar de la cultura, así como no hay ninguna cultura que no sea construida por seres biológicos. Plantear algo diferente sería plantear lo sobrenatural. Una explicación macrofilosófica no puede quedar en uno de estos ámbitos apenas. Cultura y naturaleza son partes de una misma realidad y una explicación que puede integrar a los dos es posible y necesaria. Cuando buscamos las respuestas más profundas para los problemas más altos, como por ejemplo la eterna cuestión de los conflictos humanos, solo tenemos a ganar con el aporte de las más variadas miradas. Hobbes y la psicología evolutiva no son opuestos, sino complementares. Rousseau no se quedaría indiferente con los aportes de la primatología de hoy. Schopenhauer vería confirmadas muchas de las intuiciones que tuve pela la neurología moderna. Con eso adentramos en otra cuestión. El conflicto es constitutivo del hombre, no solo en sociedad, pero incluso del hombre consigo mismo. El self, el sujeto, no es más que un producto de inúmeros conflictos, incluso internos, de procesos no armónicos en el interior de un sujeto que compiten continuamente entre sí. Todos hemos experimentado momentos de conflictos internos, de separación de dos posibilidades que no sabemos resolver. El profesor Eagleman, en un libro que me encanta, que se llama Incógnito, y que recomiendo a todos también, lo explica muy bien. Utiliza la metáfora de un verdadero parlamento interno para explicar cómo se forman nuestras ideas, decisiones, etc. Uno parágrafo más. Okay, párrafo. Los conflictos no son productos de una naturaleza humana mala o frutos de culturas que tornan malos los hombres buenos, o quizá rasos. La naturaleza humana no es buena o mala, pero el resultado de un proceso evolutivo que comprendemos cada vez mejor y que nos posibilitó construir las inúmeras culturas con sus inúmeros conceptos de bien y mal. En la naturaleza humana no está apenas la agresividad, mas también la solidaridad. No solo el conflicto, como también la cooperación. Antes de todo reside en la naturaleza humana misma nuestra capacidad de construir la cultura, sea esta lo que sea. Concluimos con las palabras belas de Anton Chekhov. Los hombres serán mejores cuando los mostremos lo que son. Muy bien.